Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video tutorial. En este video voy a tratar de responder a una gran pregunta que siempre me hacen y también que veo muchas veces en grupos de talla de madera, es cuál es la mejor madera para tallar. Bueno, si tú estás en este video para tener un listado, un top de la mejor madera, no lo vas a encontrar. Te voy a explicar por qué. Primeramente, eso va a depender del país donde te encuentras, porque cada país va a tener maderas diferentes. Si tú vives en España, no vas a encontrar las maderas que encontrarás en América Latina y inversamente, ¿no? Si tú vives en la costa de América Latina, las maderas también serán diferentes de la selva amazónica. Por esta razón principal, no te daré listado, pero en este video más que todo vamos a tratar de entender los criterios que te van a permitir escoger tus maderas. ¿Ok? Primeramente, para que entiendas un poco ese concepto, voy a utilizar una imagen que quizás te parezca extraña, pero te va a permitir entender un poco mi idea. Yo me acuerdo en una película que vi hace tiempo, una película francesa, sobre un sicario profesional, un viejo sicario profesional con mucha experiencia que busca su aprendiz para enseñarle el trabajo, ¿no? Y un momento el aprendiz le pregunta cuál es la mejor arma, ¿no? Y él le contesta que no hay mejor arma, todo va a depender de lo que tú necesitas hacer, qué trabajo necesitas hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es la mejor arma, quizás uno me tira, esa es la K-47, el FAMAS, no sé qué. Pero si tú necesitas hacer un trabajo silencioso, quizás la mejor arma será una pistola con silencioso o un cuchillo, ¿no? Creo que me entiendes, ¿no? Si quieres hacer un trabajo donde tienes que pasar por el agua, necesitas un arma que resiste al agua, ¿no? Y para la madera es completamente igual. Todo va a depender de lo que queremos hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco los diferentes criterios en este video para que tú puedas entender cómo escoger a lo mejor tus maderas. Primeramente hay un criterio, es la dureza de la madera. Hay madera que son más suave, otros que son mucho más dura. Yo te recomiendo, si tú estás practicando o empezando, utilizar maderas suaves. Bueno, todos esos criterios, al empiezo tú no vas a saber si tal madera es dura o suave, ¿no? Entonces yo te recomiendo hacer búsquedas por internet y rápidamente vas a encontrar detalles sobre la madera, ¿no? Y fotos para ver su color, la fibrosidad, la veta. Entonces en internet puedes encontrar muy fácilmente si es madera dura o blanda. ¿Por qué te recomiendo madera blanda para empezar? Es que la madera dura va a ser un desafío para tus gubias. Quizás no tienes gubias de buena calidad todavía y no sabes manejar muy bien el afilado. La madera dura puede dañar tus gubias rápidamente y es un poco frustrante si no tienes la experiencia y buen material. Pero si tú tienes el material y la experiencia, la madera dura tiene la calidad de ser una buena pieza después. Es una pieza pesada, una madera duradera, resistente a los insectos en general. Entonces es una buena opción para hacer una bonita pieza. Otro criterio que tú puedes necesitar es qué color de madera vas a necesitar, ¿no? Un color claro, un color oscuro. Vamos a ver eso en algunas fotos. Y otro criterio también, la veta. Hay madera, tú puedes buscar, por ejemplo, hacer un retrato completo, perfecto de un rostro o algo figurativo, un caballo, no sé. En este caso te conviene quizás utilizar una madera que no tiene mucho dibujo de veta, que se vea como uniforme. Por ejemplo, citaré el tilo, que es muy reconocido en el mundo de la talla, pero yo le podría reprochar, por ejemplo, de no tener veta. Es una madera que no tiene mucho carácter, pero muy agradable y fácil de tallar. Entonces vamos a ver también ejemplos de tallado con veta, cómo hacer resaltar. Pero si tú quieres hacer, por ejemplo, un retrato,
No te conviene mucho una madera con dibujos de veta porque quieres hacer un rostro parecido y si se marcan las vetas no conviene mucho, ¿no? Al contrario, si tú quieres hacer una obra de arte, incorporar un poco de madera natural, no te conviene un bloque de cedro que va a ser con poco carácter y que no va a tener muchas vetas. Vamos a ver todo eso en imágenes. Voy a enseñarte algunas imágenes. Me habría gustado mostrarte imágenes de grandes talladores, pero te voy a dejar solamente los nombres en la descripción para que tú los investigas. Cuestión de derechos de autores de imagen, no puedo utilizar cualquier imagen. Entonces trabajaré con algunas imágenes gratuitas y también de mis tallados propios. Ok, vamos a ver por ejemplo lo que estamos diciendo cuando quieres hacer algo figurativo. Tenemos por ejemplo este caballo. Ese es una madera de color rojo interesante y vemos que no tiene mucho dibujo de veta, lo que permite ver muy bien la forma y no dejarnos desconcentrar por el dibujo de la veta. O por ejemplo un color mucho más claro, este rostro que está muy bien tallado, que a mí me parece que es el atilo, y podemos ver incluso que eso fue pegado en varios bloques. Si tú miras, hay una línea debajo del mentón que permitió pegar dos bloques de madera y esa línea sigue en los cabellos. Permitió pegar esa madera para hacer un bloque más grande, ¿no? Esa madera, como ves, puede reproducir algo muy bonito, pero no tiene mucho carácter. Es como casi plastilina o hay un solo tono. Ahora, si tú quieres ver la diferencia con una madera que marca mucho la veta, tenemos este rostro, eso es uno de mis tallados, es pino. En este caso tú ves claramente esta marca de veta, ¿no? En este caso ahí está buscado, pero ves que le da un aspecto un poco diferente, ¿no? Entonces eso puede jugar en tus criterios para escoger una madera, ¿no? Quieres algo que sea completamente uniforme, quieres algo con veta. Hay un artista, te voy a dejar los nombres también, que hacen, no es madera, es cerámica, pero hace imitación de madera con vetas así, y hace unos rostros muy bonitos que tú podrías reproducir también con una madera muy vetada. Hablando de la veta, vamos a ver este toro, por ejemplo. Como tú puedes ver, están jugando también con las vetas y los ojos, como lo llaman, ¿no? que son intersección de otras ramas. Eso puede ser también un criterio, ¿no? Cómo quieres tu tallado final. Bueno, acá se ve una bonita veta, aunque no ha jugado tanto con él. O por ejemplo ese búho también que miramos que es una madera muy vetada en su barriga, y juega con el tallado final, ¿no? Es interesante. Entonces esos son criterios en los cuales tú debes pensar, ¿no? ¿Qué vas tú a hacer? ¿Qué buscas tallar? ¿Cuál es el producto final que tú quieres? Si quieres hacer un bajo relieve, un tallado para mueblería, entonces mejor te conviene una madera uniforme que tú puedes buscar en carpintería porque vienen tablones. Entonces infórmate con el carpintero o recuperas si no en la naturaleza y puedes ver ese criterio. Si tú no sabes si una madera es muy vetada o no, puedes entrar también haciendo búsquedas en Google Imagen, entras la madera y vas a ver tablones, te darás cuenta si son tablones con dibujos de veta o no. Después también, uno, como te digo, puede ser el tallado que tú vas a utilizar para hacer un retrato, para hacer un bajo relieve. Entonces ahí te interesa una madera más uniforme, ¿no?
O si no, hacer tallados un poco más artísticos, jugar con la madera, el aspecto natural. Entonces te puede convenir recuperar maderas de la naturaleza para aprovechar sus formas. Por ejemplo, este rostro de acá, vemos que ha jugado con el empiezo de las raíces para hacer sus cabellos. ¿Okay? Y eso es cualquier madera que recuperan por ahí. Eso no lo vas a lograr nunca con un tilo que vas a comprar en un aseradero, ¿no? Otros ejemplos, esos son esculturas mías, un pie ahí eso es una madera que recuperé en borde del río, aproveché su corteza y eso también sería imposible de hacer con otra madera. Aparte tenía una bonita veta, un buen dibujo, o peor, utilizar todavía esa es madera flotada, o sea, recuperada de aguas, y tiene una particular forma inicial. Si tú quieres ver en ese tipo de arte, hay un artista, Nancy Tuttle, que hace unos excelentes tallados con madera flotada, recuperada. Todo es recuperada, entonces ella no sabe con qué trabaja, con qué especie de madera. ¿Okay? Toda madera es buena porque última imagen, este también es un trozo de madera que incluso está empezando a pudrirse. Yo lo cepillé con un cepillo de fierro y me ha dado ese aspecto de costre así rayado, interesante, ¿no? Y le he podido tallar abajo, este rostro. Ok, entonces muy importante que te preguntes esos criterios, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál color me interesa? ¿Madera dura, blanda? Hay maderas, por ejemplo, que puede ser muy fibrosa, por ejemplo el robinea, no sé cómo lo llamarán en su país, robinea, falso acacia. Este es una madera que puede ser muy fibrosa, que no es súper bueno de trabajar. Si han visto mi tutorial de la mano con el corazón, ese es robinea justamente, pero tiene un hermoso color amarillo al final, muy interesante. Entonces, todos esos criterios tengo que pensar. Puede ser que yo busque una madera que marque bien la veta, otro no, un color rojo. Incluso hay madera que el corazón es rojo y el externo es blanco y puedes jugar con todo eso, ¿no? Después, yo para que tú aprendas a conocer las maderas, como lo comenté en tutoriales anteriores, te recomiendo que practiques con todo lo que encuentras, practique y practique, porque te vas a dar la cuenta de los diferentes tipos de madera, sobre qué criterio escogemos una madera, ¿no? Que es una madera muy fibrosa, quebradiza. Por ejemplo, acá hay una madera que se llama el algarrobo. Me encanta trabajar con esa madera. Es una madera súper dura. Te digo que el algarrobo, cuando es bien viejo, las gubias se calientan en la madera, sale bien calientes. Pero el color es hermoso. Un defecto es que es un poco quebradizo, ¿no? Es un poco astilloso. Ok, hay dificultad para tallar esta madera, pero el resultado es excelente. Por ejemplo, la doble cara que tú has podido ver en algunos tutoriales con el rostro blanco o en mi red social, ese es algarrobo, ¿no? Entonces, así vas a aprender de todas las maderas y poder hacerte quizás un catálogo personal con los ventajas y desventajas de cada madera que tú has utilizado. Hazte un catálogo con todos esos criterios: fibroso, no fibroso, fácil de tallar, dura, para que tú vayas conociendo. Porque el tema es que muchos criterios se hacen para las maderas que utilizamos en carpintería y hay pocas información para madera de tallar. Bueno, sí se puede encontrar, pero está un poco restringido en algunos países, porque yo te puedo hablar de muy buenas maderas que se encuentran en Francia, pero acá no hay esos árboles, ¿no? Y
son madera que tú recuperas en el bosque o en jardín o en talas en la ciudad. Entonces practiques en todo, que sea buena, mala madera. Además te ayudas a entrenarte, te ayuda a aprender las diferentes características. Es igual que para el dibujo, ¿no? Un dibujante no viene de frente a pintar un cuadro. Si tú has practicado el dibujo, seguro que al colegio te ponías a dibujar en una esquina de página, ¿no? Y ahí aprendes diferentes tipos de papel, o incluso en un voucher de compras, ¿no? Cualquier trozo de papel es válido para practicar, y ahí vas aprendiendo las diferentes características, un buen papel canson, ¿no? Un tipo de lapicero que sea graso, ¿no? Todos esos criterios los vas a aprender practicando y probando, ¿no? Así que, como te digo, el tilo seguramente habrás escuchado hablar, una madera fenomenal para tallar, el cedro también, ok, son muy buenas, pero ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para hacer qué? Yo mucho tallado que hago no me saldría tan bien con un tilo, aunque sea muy agradable y fácil de tallar, porque yo busco algo que sea un poco natural, que refleje la naturaleza. Entonces, espero que todo eso te haya ayudado a entender por qué no hay madera mejor que otra en sí. Todo depende de lo que vamos a querer hacer. Espero que haya podido responder a tu pregunta. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta la próxima. Chao, chao.